Bienvenidos nuevamente a Liviatecho, tu techo a prueba de lluvia. En el video de hoy vamos a conversar sobre el tema de los aislamientos térmicos y acústicos para casa. Vamos a primero que todo a explicar más o menos qué significa aislar una casa. El propósito del aislamiento termoacústico es evitar que adentro de la casa lleguen los ruidos y, digamos, las temperaturas exteriores, Entonces, debemos saber que por lo general el ruido y el calor se mueven de la misma forma, ¿no? Físicamente son fenómenos muy similares. Así que un aislante térmico es por lo general siempre un aislante acústico a la vez, Cuando llega un ruido y el ruido impacta con una superficie que es aislante, ese ruido se dispersa, se pierde en ese material y se transforma en calor, Cuando el calor se va desperdiendo en el material y no pasa. Cuando es calor que llega, cuando estamos aislando térmicamente, bueno, lo mismo, el calor llega, penetra en el aislante y se pierde, ¿no? Entonces, por esto es que cuando un buen material nos transmite muy bien las temperaturas, nos transmite también muy bien el ruido. Piensen a los instrumentos musicales, ¿no? Es el mismo sistema. O piensen al agua. En el agua pasa muy bien el ruido y pasa muy bien la temperatura, ¿no? Y eso es uno de los limitantes, ¿no? Cuando un aislante se llena de agua, pierde toda su capacidad aislante por este mismo motivo. Entonces, hablando de las casas, la meta es llegar al confort térmico y al confort acústico en la casa, en las habitaciones, no en los espacios interiores. Por esto es necesario aislar termoacústicamente. Hay muchas formas, obviamente, de hacerlo. No es algo nuevo. El ser humano siempre ha entendido que tenía que protegerse de las condiciones adversas que tenemos afuera. Y hoy en día la tecnología nos da muchos materiales. Y hoy vamos a hablar de cuáles son los mejores materiales para tener un aislamiento termoacústico en una casa, especialmente cuando se trata de paredes y de cubierta, de techo. Hoy en día el mejor material aislante termoacústico que tenemos en el mercado es el poliuretano expandido, la espuma de poliuretano expandida. Este material se produce a través de la mezcla de dos componentes que reaccionan y generan gas, y esto expande el material. Cuando el material se seca, ese gas queda atrapado adentro de unas celdas. Les voy a dar un ejemplo que todos conocen, que es esto, que es la espuma expansiva de poliuretano. En este caso, viene en un tanquecito, y cuando esto reacciona con la humedad del aire, bueno, ahí es donde se crea la espuma de poliuretano. Esto obviamente no va a llegar nunca a la calidad de una espuma de poliuretano que se produce en una fábrica en ambientes controlados, Por eso que esto no tiene nivel de lo que les voy a enseñar ahora, que es esto. ¿Esto qué es? Esto es una placa, un pedazo, evidentemente, las placas vienen más grandes, de espuma de poliuretano expandida. En este caso tiene un recubrimiento muy sencillo en los dos lados. Se trata de una saturación de fibra de vidrio mínima, solamente para poderlo, ¿no?, fabricar y que quede bien recto. Bueno, este material tiene una enorme ventaja, que el elemento que está aislando adentro no es el aire. En gran parte, en las celdas que componen la espuma del poliuretano hay ese gas que le estaba diciendo, ¿no?, que es producto de la reacción de los componentes. Entonces, si lo comparamos con esto es el que se llama hielo seco. En este caso es una lámina aislante para techos, es la que usamos nosotros en esta compañía, de dos componentes, el aislante y un refuerzo arriba de plywood marino, ¿no?, con aplicación de asfalto líquido, por eso está negra,
para poderla impermeabilizar con manto asfáltico o otros productos base asfalto. Entonces, si nos vamos a este aislante que está aquí, que es el poliestireno expandido, él también tiene unas celdas adentro, pero en esas celdas, en esas burbujitas hay aire. Aquí, en la gran mayoría de esas burbujitas no hay aire, hay un gas. Entonces, por esto, esta es una de las razones por la cual esto es más aislante que esto, ¿no? Entonces, si vamos a comparar, el espesor es diferente, pero más o menos este espesor equivale a este espesor en polietileno expandido, ¿no? NPS. Entonces, el poliuretano expandido, que es lo mejor, viene sencillo así, o viene, por ejemplo, en este caso, esto es una espuma de poliuretano expandida, protegida con cartón, que es, digamos, con cera, ¿no? Protegido también el cartón para que no se dañe, un cartón especial. Y esto es un multicapa. En realidad, abajo de este cartón hay una pequeña capa de aluminio. Esto, por ejemplo, se usa en cubiertas y encima se pone una membrana sintética que puede ser TPO, ¿no? Esto es un ejemplo. Esto algunos lo conocerán, es el poliuretano para sistemas de aire acondicionado, de ventilación, ¿no? De ventilación mecánica y toda esa rama del aire acondicionado, ¿no? Esto es el que se usa para construir los ductos en diferentes espesores, diferentes densidades, obviamente. Y aquí tenemos otro, vamos a ver si aparece, que es para cubiertas, que es esto. De un lado tenemos una saturación de fibra de vidrio y de este lado tenemos bitumen. Esto se quema y aquí se pega manto asfáltico, ¿no? Es otra opción para cubiertas. Entonces, esto es lo mejor que hay ahora en el mercado. Otras opciones son el poliestireno, como les dije, que también es muy bueno, tiene mucha buena capacidad de aislamiento. La única desventaja que con esto tenemos que tener un espesor un poquito más alto y que es inflamable, ¿no? En cambio, el poliuretano hoy en día es lo más seguro en términos de certificaciones contra fuego. Las láminas modernas de poliuretano por lo general tienen la certificación contra el fuego más alta, ¿no? Que es la clase A o la clase 0. Eso con la EPS, con el hielo seco, con esto blanco, que sería el poliestireno expandido, no lo tenemos. Otras opciones es poliestireno extruido, que es muy similar al expandido, simplemente el proceso de construcción es diferente y va a tener una densidad mayor, pesa más y por ende al tener más densidad es más aislante. Otras alternativas ya obsoletas son las fibras minerales, fibra de vidrio, fibra de roca y otras fibras minerales. Tienen la desventaja que absorben agua, pueden absorbir agua, especialmente en cubiertas. Si hay un daño en la impermeabilización, se llenan de agua y eso le quita toda la capacidad de aislamiento térmico. Y otra opción, hablando siempre de las mejores opciones, es el poliuretano en espuma proyectable. No sé si lo han visto, se puede proyectar, se puede disparar abajo de un techo y eso también es muy aislante, muy cómodo. Se dispara en toda la estructura, en las tablas, en las carriolas, ¿no? En cualquier tipo de estructura de techo se forra todo con esta espuma. Hay otros sistemas, ¿no? De aislamiento térmico para techo de calidad más baja y que yo no quiero tratar en este video, ¿no? Son los rollos de espuma, que sería polietileno expandido, ¿no? Son esos rollos que todo el mundo conoce, de un lado con aluminio, de calidad muy baja, de durada muy baja, son inflamables, no aíslan mucho, tienen un coeficiente de aislamiento térmico que sería lambda muy bajo. Según mi entender, es perder el tiempo instalar esos rollos de polietileno expandidos. Y hay otras opciones, hay algunos yesos, ¿no? Cuando hablamos de cielo raso suspendido, el yeso que contiene aire también obviamente contiene algunas burbujitas, tiene alguna capacidad de aislamiento térmico. Pero cuando hablamos de aislamiento térmico, lo mejor
es hacerlo por fuera, ¿no? Para evitar que nuestra estructura, nuestros muros, nuestro techo absorban calor. ¿Por qué? Porque todo el calor que se absorbe con la estructura de la casa, eso genera un fenómeno que se llama inercia térmica, que quiere decir que en las horas siguientes ese calor se irradia hacia afuera y obviamente hacia la casa, hacia los espacios internos, obviamente. Así que siempre tenemos que tratar de hacer aislamiento por fuera, ¿no? Por eso que estos productos que yo tengo aquí, que son los mejores que hay, por ejemplo, esto es un excelente producto para aislamiento térmico de paredes exteriores, ¿no? Se atornilla, se pega y luego se recubre para que se proteja, ¿no? Con un acabado y a la vez tener un resultado más estético. Nada como un aislamiento térmico afuera nos puede subir, nos puede elevar el confort térmico. Aquí en Panamá nosotros somos los únicos, y esto es producido aquí por nosotros, nosotros somos los únicos que instalamos, no solamente en Panamá, en todo Centroamérica, que instalamos una lámina aislante termoacústica en los techos por arriba. Esto se instala directamente al techo, atornillado o pegado según el escenario, y después de eso vienen unos perfiles, unos goteros, y luego viene la membrana impermeable y los detalles finales para la ventilación. Y este tipo de instalación permite de verdad optimizar una casa. Todos aquellos que estén interesados en paneles solares o paneles fotovoltaicos, es decir, optimización energética de una casa, no deberían gastar ni un solo dólar en esos paneles solares si antes no han optimizado las prestaciones energéticas de su casa. ¿Qué quiere decir? Primero que todo, aislamiento térmico del techo. Segundo, cambio de puertas y ventanas, subir la calidad, subir el espesor del vidrio, que sean más herméticas, y hay muchas buenas opciones, ¿no? Obviamente no es el tema aquí, pero es muy importante el cambio de las ventanas. Tercero, aislamiento termoacústico de las paredes exteriores. Cuando todo esto se ha hecho, entonces tiene lógica instalar paneles solares, ¿no? Porque muchos quieren instalarlo y está bien. Es un tema de sensibilidad energética y ambiental, pero imagínense una nevera, ¿no? Conectar la nevera al enchufe y que la nevera esté abierta y que la nevera no tenga su aislamiento como toda nevera, ¿no? Entonces, esta nevera, primero que todo, va a trabajar mal, no va a enfriarse, va a gastar mucha energía y se va a dañar, se le va a quemar el compresor, porque ese compresor va a estar intentando enfriar constantemente sin apagarse y se va a quemar. Lo mismo sucede con los paneles solares que se instalan para casas que no son optimizadas. Esos paneles solares van a trabajar demasiado, las baterías no van a durar mucho, y recuerden que el cambio de baterías es un gasto enorme, es casi lo mismo de la instalación de todo el sistema, ¿no? Entonces, si yo tengo una casa optimizada, mi sistema solar va a durar muchísimo. Pero si la casa no está optimizada, ese sistema solar va a trabajar mal, va a durar poco, va a pedir mucho mantenimiento y me va a generar costos. Y entonces no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, esto es la importancia del aislamiento térmico. Si estás interesado de verdad en optimizar tu casa en Panamá, nos puedes contactar, puedes visitar liviatecho.com, llenar un formulario con todas las informaciones que te solicitamos y puedes recibir una cotización para saber un estimado de qué puedes gastar para optimizar tu techo, tener un techo aislante, termoacústico y a la vez impermeable, garantizado 20 años. Esta es nuestra promesa, somos los únicos que garantizan este tipo de instalación o cualquier tipo de cambio de techo, impermeabilización del techo, ¿no? Los únicos que dan una garantía real de 20 años. Gracias por haber visto este video y al próximo.